Hola, bienvenidas, bienvenidos trabajadoras, trabajadores, estudiantes, amantes. Yo ya llevo 4 del conocimiento a Felicidad, Hábitos de Éxito, el canal presentado por el doctor Javier Rascón Risco, que lo tenéis delante. ¿Qué tal, Javier? Luis. Y yo que soy el doctor José Luis Gómez Palomares. Javier es médico internista y yo soy ginecólogo. Estáis en las coronavirus series y dentro de las pocas cosas buenas que ha traído esta epidemia a la humanidad, una de ellas es, hemos detectado, hemos sabido de 2 iniciativas para atender telemáticamente a la población de forma gratuita y así colaborar entre todos a disminuir la presión asistencial, porque los hospitales hoy en día en España están prácticamente atendiendo a pacientes, imaginaos de lo que estamos hablando, con la COVID-19, enfermos de COVID-19, ¿no, Javier? Así es, eso es uno de los principales problemas, pues es lo que ya conocemos todos, sobre todo en determinadas zonas geográficas, no solo de España, sino del resto del mundo, pues prácticamente ahora mismo lo que es el volumen de pacientes es altísimo, los recursos necesarios pues son altísimos y bueno, pues hay una presión asistencial pues muy, muy importante. Entonces, claro, evidentemente ahí el resto de las enfermedades siguen su curso. Y bueno, pues ahora mismo hay cosas que se tienen que aparcar temporalmente, evidentemente. Y bueno, pero la idea es que hay muchas personas que pueden tener dudas, que a lo mejor están llamando a los servicios de urgencias, a lo mejor están llamando a los servicios habilitados para cada comunidad autónoma, pues hay una serie de teléfonos que se pueden consultar. Y bueno, pues también todos estos servicios a veces están sobrecargados. Y bueno, pues una de las iniciativas, la verdad es que han salido varias, ¿no?, iniciativas colaborativas en este sentido, en el que bueno, pues se intenta ofrecer pues sobre todo pues unos consejos o una orientación rápida, sobre todo cuando hay un problema pues menor que puede ser fácilmente orientable, o cuando alguien puede decir, oye, pues esto convendría que efectivamente si fueras al hospital, o cuando piensas que, bueno, pues con lo que me estás contando, pues a lo mejor podemos esperar, ¿no? A ver, es evidente que la asistencia telemática no es esto de manera ordinaria, pero en situaciones complejas como la que estamos viviendo, pues es una manera bueno, pues yo creo que es muy interesante bueno, de dar un cierto soporte a un sector de la población que puede estar preocupado, que puede estar angustiado, pues intentar dar una información también de calidad, una información veraz, en base a lo que conocemos en este momento actual, ¿no? Como decimos siempre, contextualizamos siempre la información, porque puede haber cambiado de un día para otro, de una semana para otra, estamos aprendiendo. Yo, si queréis, empiezo yo por la que yo me he afiliado como médico especialista en reproducción asistida. Me he afiliado a una aplicación que se llama, es de DKV, se llama Quiero Cuidarme Más, y el hashtag que podéis ver en las redes sociales es Médicos contra el COVID. Voy a compartir la pantalla para enseñaros aquí. Vamos a ver si tú ahora me estás viendo mi pantalla. Sí. Bueno, las personas que quieran hacer consultas a médicos de distintas especialidades a través de esta plataforma, que es gratuita, es de DKV, la tenéis aquí, y lo primero que hay que hacer es descargar la aplicación Quiero Cuidarme Más, que está en Android, y aquí ponen 10 días, en 2 días en iOS, que yo ya la tengo aquí, en la aplicación, en mi iPhone. Entonces, hay que crear una cuenta, pero como muchas de estas personas, como muchos de nosotros, no seremos usuarios de esta compañía de seguros DKV, pues la compañía nos dice que queremos una cuenta seleccionando la opción usuario no vinculado con DKV. Una vez dentro aparecerá la opción del chat y los horarios disponibles de los médicos, ¿vale? Es decir, que sepáis, voy a dejar de compartir aquí, que sepáis que existe ya esta aplicación DKV Salud, y me parece una iniciativa muy buena en el sentido de que pues podemos descargar, ¿vale?, al sistema sanitario, porque es que descargar y muchas veces hace poco tiempo nosotros seguimos atendiendo a las pacientes nuestras, organizando consultas y preparando los ciclos que vendrán, sin duda vendrán, telemáticamente, y una de las pacientes me decía, oye, yo es que tenía un problema de X, tampoco quiero entrar en detalles para no el miedo, al celo a que se rompa el secreto médico, de una patología,
y se puso, ella me dijo algo de Twitter, que incluso por Twitter se ofrece, no lo sé, ese tema hoy no lo vamos a hablar porque vamos a hablar de estas dos aplicaciones, Quiero Cuidarme Más de DKV y la que tú vas a contar después. Ella me dijo que incluso uno de los médicos se puso en contacto con ella y le llegó a mandar una prueba, ¿vale? Por mensaje directo, el médico, la especialidad X, la valoró y contestó diciendo, oye, pues está bien, etcétera, ¿no? O sea que esto hace 3 meses no existía. Es decir, que podamos disponer de consulta médica y que los sanitarios estemos tan ayudando tanto, especialmente vosotros que estáis en primera línea, pues me parece maravilloso, ¿vale? Entonces, considerar la aplicación Quiero Cuidarme Más, que la podéis descargar tanto para Android como para iOS. Y tú estás en otra aplicación, ¿no, Javier? Sí, yo estoy en una que es My Doctor App, que es, es una aplicación que habitualmente pues es una aplicación en la que los pacientes preguntan y un equipo de médicos responden y habitualmente pues es de pago, se cobra por servicios y tal. Y durante esta temporada pues evidentemente es gratuita, ¿no? Ni nosotros cobramos, ni los pacientes tienen que pagar, ni nada por el estilo. La idea es, es esto, es de alguna manera tratar de resolver dudas habituales, dudas frecuentes, dudas que no requieren de una valoración física, que no requieren de una exploración física, dudas, sobre todo muchas dudas son conceptuales, ¿no? Es, pues cómo puedo saber si estoy contagiado o si lo que tengo puede ser un contagio o qué es lo que tengo que hacer. Este tipo de dudas generales, pero bueno, que luego pues a nosotros nos pueden generar cierta angustia. Y en un contexto normal, pues uno pues podría ir al médico, tal, pero bueno, en este contexto en el que todo está saturado, en el que todo está completamente desbordado, pues este trabajo colaborativo pues tiene mucho interés, ¿no? Yo creo que una de las cosas que estamos aprendiendo es a utilizar herramientas que ya teníamos y que veíamos que podían ser útiles, pero bueno, a la fuerza. Es decir, vamos a avanzar en digitalización en medicina 10 años en 2 meses, porque estamos viendo que es necesario y que hay que hacerlo y que es bueno y que hay una parte que es muy válida y que probablemente una persona que se sienta que detrás de esa aplicación, detrás pues hay una persona que le responde y que, pues que por lo menos es una opinión fundada, una opinión basada en ciencia y tal, pues yo creo que es bastante reconfortante y que, que puede ayudar. Uh-huh. Para descargarla es My Doctor, como escrito en inglés, MYDR, ¿no? Sí, y app. App. Pero es My Doctor App. No tienes enlace en el chat que estamos compartiendo ahora mismo. Uh-huh. Vale, pues lo pondremos también abajo en los comentarios para que lo podáis acceder y pondremos aquí también alguna imagen delante cuando editemos el vídeo. Así que, recordad, Quiero Cuidarme Más de DKV Seguros y My Doctor App, 2 soluciones para poder acceder, porque también es verdad que no se debe tampoco acceder a no ser que sea imprescindible a un hospital, ¿vale? Porque también pues, estamos hablando de una recomendación actual de estar en casa, quédate en casa. Así que sí que es verdad que anteriormente y muchas veces hemos usado los servicios de urgencias, muchas veces de una forma no racional, muchas veces los dos. Tú sigues haciendo guardias y yo he hecho muchísimas también y, pues veías cosas que realmente no eran necesarios. Hoy la población afortunadamente es consciente en este momento de lo que está pasando, así que podemos utilizar estos recursos alternativos que son muy, muy bienvenidos.